de una sustancia que, mal utilizada, produce muchas veces a través de la promoción, una banalización del consumo. Estamos creyendo que no ocurre nada cuando recibimos a gente que es muy joven y que en algún momento hacen un cuadro realmente grave, incluyendo un coma alcohólico. Hay cosas que todavía a uno lo impactan cuando no solamente la gente muy joven minimiza el riesgo, sino cuando la misma familia, cuando son avisados, a veces dicen, es una borrachera, es una cosa común. No son los chicos en general, no, su hijo está en emergente o está en coma. Bueno, quiero decir que estará un poquito alcoholizado. Bueno, a esta altura del partido no podemos distinguir un coma alcohólico, un simple estado de embriaguez, y creo que nos tendríamos que dedicar a otra cosa. Y cuando preguntan además, ¿sí?, cuándo tienen que venir, cuál es el horario de visita, solo ya se estremece un poco porque quiere decir que no están dándole ningún tipo de importancia a este tipo de situación. Yo creo que cualquiera que tiene un familiar que esté en un nosocomio, que alguien avisa que está internado allí, bueno, algo se tiene que despertar en la urgencia de esa persona. Pero muchas veces ocurre que no. Me ocurre que muchas veces son prácticamente chicos, niños. Yo he tenido oportunidad de ver cosas terribles como el alcoholismo infantil. El alcoholismo infantil también es otra situación sumamente grave, ¿sí? Bueno, como yo no le quiero robar tiempo a Octavio Bertola, que ya estuvo con ustedes en el encuentro pasado, vamos a dar inicio justamente a este tipo de encuentro, recordando que no es el único alcohol que la gente consume, ¿sí? Y recordando también que hay cuadros graves en los que había intoxicaciones mixtas y cuadros también en los que a veces uno tiene que desconfiar. Recuerdo el caso de una paciente que tuvimos muy grave hace muchos años atrás, intoxicada con plaguicidas, órganos fosforados, y cuando uno ingresaba a la habitación era un olor a perfume insoportable. Ahora con esta mujer abría la boca y era frasco de perfume. Nadie había detectado que era alcohólica, nadie se había ocupado justamente de ese tema. Y bueno, también el perfume es una de las fuentes, aunque no se crea. Vamos, Octavio. Sí. Bueno, yo me voy a sentar por acá y en algún momento voy a mi costumbre voy a interrumpir con algo. Buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, el tema de hoy es alcohol, y para repasar un poco qué vamos a ver en relación al alcohol, les traje como estos objetivos: poder hablar sobre la farmacología del alcohol, cuál es la cinética, cuál es el mecanismo de acción farmacológico del alcohol, poder identificar los mecanismos toxicológicos que son distintos a los que tiene el alcohol para producir su efecto sedativo, poder conocer el daño que produce a nivel sistémico el consumo crónico, reconocer y tratar las complicaciones de una intoxicación alcohólica aguda, y reconocer y tratar lo que es el síndrome de abstinencia alcohólica. Y para arrancar nuevamente les traigo algo de estadística. Esto se encuentra en el Observatorio de la Cedronar. Es el mismo relevamiento que les traje la semana pasada en relación al tabaco. Es un relevamiento del 2017, encuestas a lo largo del país a personas de 12 a 65 años. Y en relación al alcohol, lo que encontramos es que el 81% de las personas consumieron alguna bebida alcohólica en su vida. En relación al consumo en el último mes, que es lo que se considera el consumo actual, esa proporción es del 53%, con un leve predominio del sexo masculino, y la mayor proporción agrupada en grupos etarios se encuentra en la población de 18 a 24 años, donde la tasa es del 62%, y en los adolescentes alcanza el 34,7%. Y por último, abajo les traigo un relevamiento que es de Estados Unidos, que ellos suelen calcular bastante bien los costos. El costo anual general estimado en gastos de salud relacionados a patologías
del alcohol, es de 185.000 millones de dólares y es la principal causa de mortalidad en las personas de 15 a 45 años. Eso tiene que ver con la muerte de causa violenta. Este gráfico lo que muestra son las muertes atribuibles al alcohol, es de la Organización Mundial de la Salud. Si bien es del 2012, la verdad que los datos están bastante, se vinculan mucho con la actualidad. Encontramos que un 9% se producen estas muertes por heridas intencionales, un 17% por heridas accidentales, que estos dos puntos son las muertes de causa violenta, que son un cuarto de las causas de muertes por alcohol. Después tenemos las enfermedades infecciosas, donde las neumonías aspirativas o enfermedades relacionadas a la transmisión sexual tienen que ver con esto. Enfermedades gastrointestinales, como puede ser el cáncer de colon o otras patologías malabsortivas o hepáticas. Afecciones neonatales 1%, que esto habla de mortalidad, y ya más adelante vamos a hablar sobre lo que es el trastorno del espectro alcohólico fetal, que es la principal causa de retraso mental prevenible a nivel mundial en los países desarrollados, que tiene una proporción mucho mayor. Cáncer 12%, que ya lo habíamos dicho antes. Patologías cardiovasculares y diabetes el 33%. El alcohol genera aumento del riesgo cardiovascular y trastornos metabólicos a partir del daño hepático. Y por último, los trastornos neuropsiquiátricos, que son el 4%, donde acá principalmente encontramos las demencias. Y en relación a la bioquímica del alcohol, esta molécula que vemos acá abajo es la molécula del alcohol, es un hidrocarburo, una cadena de carbonos e hidrógenos, que como todo hidrocarburo tiene la capacidad de atravesar todas las membranas biológicas, se va a absorber bien por todas las vías, incluida la piel, y además, como tiene ese grupo funcional que es un oxidrilo, le da la característica de poder solubilizar sustancias lipídicas en medios acuosos. Por eso es que el alcohol se lo utiliza tanto en distintos tipos de industrias, y esto le da la particularidad de poder movilizarse en el plasma sin estar unido a ninguna proteína de transporte. Es a partir de estas características de poder solubilizar distintas sustancias lipídicas, ¿no? Que justamente lo que tenemos a la izquierda es una membrana plasmática, una bicapa lipídica, que justamente el alcohol lo que va a hacer en esta bicapa lipídica es alterar la solubilidad propia que tiene la membrana plasmática. Y eso de alguna forma lo que va a generar es alterar el funcionamiento de las proteínas que están ancladas en esa membrana plasmática, que muchas de esas proteínas son canales iónicos. Y así entonces lo que vamos a encontrar como efecto farmacológico del alcohol es que potencia el efecto inhibidor de GABA, o sea que permeabiliza el canal de cloro. No es que el alcohol se une al receptor de GABA, sino que de alguna forma este cambio en la solubilidad facilita el flujo de cloro hiperpolarizando la célula y produciendo sedación. A su vez, bloquea el receptor de glutamato, ¿sí? Que en realidad lo que hace es disminuir el flujo de calcio propio de este receptor ionóforo. Además, produce la liberación de dopamina en el núcleo accumbens, que esto es el responsable de la dependencia que produce el alcohol, al igual que otras sustancias psicoactivas. Hay una diapo que voy a hablar un poquito más de eso, y eso lo hace a través de los receptores de opioides. Por eso, una de las estrategias farmacológicas que se utilizan al momento de deshabituar a una persona es la naltrexona, que es un antagonista que justamente lo que va a hacer es bloquear ese efecto reforzador positivo, eso placentero que produce el alcohol. Y por último, el uso crónico del alcohol va a generar los fenómenos de tolerancia, dependencia, con el riesgo de poder desarrollar un síndrome de abstinencia alcohólica. Y este es el circuito que les decía hace un rato. Esto es el circuito de dependencia, es la vía neurobiológica
que lo que genera es la producción de placer, ¿sí? Es un circuito que tenemos todos los mamíferos, que se activa por distintas conductas como alimentarse, descansar, el vínculo social, el sexo, genera liberación de dopamina y esto de alguna forma se percibe como placer, como bienestar, y lo que hace es llevar a la repetición de esa conducta, ¿no? La función de este circuito es la preservación de la especie y justamente las sustancias psicoactivas tienen la posibilidad de estimularlo en forma autónoma y en muchas situaciones hacerlo con mayor potencia que otras conductas placenteras. Su base neuronal se encuentra a nivel hipotalámico, en el área tegmental ventral, son núcleos dopaminérgicos que llevan sus acciones hasta el núcleo accumbens, ¿sí? La liberación de dopamina en ese núcleo se percibe como la sensación de placer. Y a su vez eso conecta con la corteza prefrontal, que lo que va a favorecer son las conductas de búsqueda, las conductas inhibitorias, que van a estar de alguna forma influidas por las emociones y la búsqueda de la sustancia. Que cuando pensamos en sustancias psicoactivas, las sustancias sedativas de alguna forma lo que hacen es inhibir la inhibición de este circuito, o sea que facilitan la neurotransmisión dopaminérgica, como el alcohol. Y para adelantar un poco, las sustancias excitatorias lo que hacen es generar la liberación independiente de un estímulo eléctrico en estos núcleos, generando también esa percepción de placer. En relación a la cinética del alcohol, la absorción es en el tubo digestivo, una pequeña parte se absorbe en el estómago, pero el principal lugar donde se absorbe es en el intestino. Entonces, de alguna forma el píloro va a ser el factor que va a regular la velocidad de absorción. Todo lo que aumente el vaciamiento gástrico va a hacer que el alcohol se absorba rápidamente, haga un gran pico, con mayor riesgo de sufrir una intoxicación alcohólica, ¿no? El hecho de tomar una bebida alcohólica sin haber comido nada hace que uno pueda emborracharse con más facilidad. Y en viceversa, ¿no? Comer comidas proteicas o grasosas que enlentecen el vaciamiento gástrico, de alguna forma hacen que esa absorción sea mucho más lenta. Y particularmente las bebidas que tienen alta graduación alcohólica, mayor del 20%, producen piloroespasmo y eso también enlentece la absorción del alcohol. Como les decía anteriormente, el alcohol no se va a unir a ninguna proteína plasmática, va a poder atravesar todas las membranas biológicas, así que va a distribuirse por todo el organismo. Hay un concepto que se llama unidad de bebida estándar, que lo que define de alguna forma es una bebida que aporte aproximadamente 12 gramos de alcohol. Digo aproximado porque hay países que utilizan valores menores, pero en la mayoría son 12 gramos. Y entonces distintos ejemplos de unidad de bebida estándar son una lata de cerveza de las de 330, no las clásicas, no las de ahora que son de medio litro, un cóctel de fruta con un licor, una copa de vino de 140 mililitros o una medida de whisky o algún otro destilado de 40 mililitros. Cada una de estas bebidas representa una unidad de bebida estándar, que en un cuerpo estándar, que se considera un varón de 70 kilos, puede alcanzar una concentración alcohólica de 43 miligramos decilitro. Que para darles una referencia, el límite para manejar en algunos lugares es de 50 miligramos decilitro. Y algo que no incluí, que me parece interesante hablar, y un poco con lo que decía Julio hace un rato, hay un concepto que se denomina atracón de alcohol o binge drinking, que es el consumo de una gran cantidad de alcohol en poco tiempo, que esa cantidad de alcohol grande en los varones es a partir de las 5 unidades de bebida estándar tomadas en el lapso de 2 horas y en las mujeres 4 unidades de bebida estándar. Eso en 2 horas se considera un atracón de alcohol y es
una causa demostrada, estudiada de daño neurológico, atrofia hipocampal, es una de las causas de demencia de inicio temprano y se la considera una forma de consumo problemático a pesar de que no haya una dependencia farmacológica, de que el paciente no desarrolle síntomas de abstinencia, pero de todos modos cada vez que toma de una forma que le produce daño. Y como les decía anteriormente, el alcohol atraviesa todas las barreras, dentro de ellas la placenta, y el feto va a alcanzar concentraciones de alcohol similares a la de la madre. Y con esto, de lo que le quería hablar es del trastorno del espectro alcohólico fetal, anteriormente llamado síndrome alcohólico fetal, que se diagnosticó a partir de hijos de madres alcohólicas pesadas, que lo que se encontraban era una tríada característica. Por un lado había alteraciones en el neurodesarrollo, o sea, deficiencias intelectuales, alteraciones faciales, que ahí en la figura se observan algunas alteraciones, en general son personas que tienen una implantación de la nariz baja, que tienen borramiento del surco nasolabial, un labio superior adelgazado, un mentón pequeño, una cabeza pequeña, el epicanto, que es una membrana, un pliegue que hay en el borde interno del ojo, y además tienen retraso en el crecimiento intrauterino, que a diferencia de otras causas de retraso del crecimiento intrauterino, estos chiquitos no logran compensar ese déficit del crecimiento al nacer. En general, una vez que nacen, los chicos suelen recuperar ese peso perdido y los alcohólicos fetales crecen chiquitos. Esto hoy en día se llama trastorno del espectro alcohólico fetal, porque algo de lo que se logró demostrar es que con concentraciones más bajas de alcohol tal vez no se encontraba esta tríada característica, no se encontraban estas alteraciones faciales típicas, pero sí lo que se encontraban eran déficits cognitivos, trastornos en el aprendizaje. Por eso es que hoy en día se considera que no hay un umbral seguro para que una mujer embarazada pueda tomar alcohol. La recomendación es la de no tomar bebidas alcohólicas durante el embarazo, justamente para evitar esta causa de retraso mental que es prevenible, recomendándole a las personas gestantes no tomar bebidas alcohólicas. En relación al metabolismo, el alcohol tiene 3 vías de metabolización. La principal vía es la que se encuentra en la parte superior de alcohol. La alcohol deshidrogenasa va a metabolizarlo acetaldehído, que es una molécula bastante tóxica, bastante reactiva, se une a distintas estructuras celulares, proteínas, generando cambios conformacionales en su estructura tridimensional, que eso altera el funcionamiento de la proteína, ¿no? Como la glicosilación proteica, ¿no? Un hidrato de carbono que se une a la proteína y modifica su funcionamiento. Bueno, el acetaldehído hace lo mismo. Y de acetaldehído, el aldehído deshidrogenasa lo metaboliza acetato, que el acetato después puede entrar al ciclo de Krebs y producir energía, puede a nivel hepático acumularse en forma de triglicéridos. Por eso es que una de las principales alteraciones hepáticas es la esteatosis hepática, o puede liberarse a la circulación plasmática como cuerpos cetónicos, y por esto también podemos encontrar una cetoacidosis alcohólica. Estas dos enzimas, que obviamente la enzima limitante es la alcohol deshidrogenasa, para evitar la acumulación de acetaldehído, utiliza como intermediarios de oxidorreducción el NAD y NADH. Esto lo menciono porque justamente es a partir del agotamiento del NAD oxidado que la intoxicación alcohólica va a traer algunos trastornos en el metabolismo energético. Después, como vía secundaria, está la vía de los citocromos, una vía oxidativa que genera intermediarios reactivos de oxígeno. Esta es una vía inducible, así que los alcohólicos crónicos van a tener más desarrollada esta vía, y
pudiendo producir más daño hepático, y a la vez es una vía que va a generar interacciones farmacológicas. Y la última es la vía de las catalasas, que la verdad que es una vía bastante despreciable en comparación con las otras. Y en relación a la eliminación del alcohol, el principal mecanismo para la eliminación del alcohol es el metabolismo enzimático que les decía hace un rato. Cerca del 90% del alcohol se elimina por esta vía. Por eso, algo de lo que me parece importante poder como aclarar, de haber hecho muchas guardias, ¿no? Este concepto de, uy, está borracho, expandirlo, así se lava rapidito y ya se le pasa la borrachera, y la verdad que por más que lo expandamos al paciente, probablemente hagamos que pierda más electrolitos en orina, pero no vamos a hacer que metabolice más rápido el alcohol ni que se le pase más rápida la intoxicación. Después existen otras vías de eliminación menores, que puede ser la eliminación del alcohol sin metabolizar por la orina, la eliminación del alcohol en el aire expirado, que es justamente a partir de esta vía que los controles vehiculares utilizan el aire expirado para calcular las partes por millón de alcohol en el aire y con tablas poder predecir la concentración plasmática. Y por último, en la transpiración. Y aproximadamente la velocidad de metabolismo es de 20 miligramos decilitro hora en una persona que no tiene tolerancia. Una persona con tolerancia puede metabolizar el doble de rápido. O sea que pensando lo que hablábamos anteriormente como una unidad de bebida estándar, alrededor de 3 horas alcanzaría para poder metabolizar por completo ese alcohol ingerido. En relación a las interacciones farmacológicas, el alcohol va a producir sedación, como ya habías dicho, hipoglucemia, que vamos a hablar dentro de un rato, vasodilatación, así que todos los fármacos que sean sedativos, que sean hipoglucemiantes o que sean vasodilatadores van a potenciar su efecto si se consumen con una bebida alcohólica. Y además, los usuarios de cocaína que consumen en forma conjunta alcohol, que es bastante común esta asociación, tienen un metabolito que se llama cocaetileno, que lo que va a generar es aumentar la toxicidad neurológica y cardíaca que tiene la cocaína per se. Esto tiene que ver con que la vida media de eliminación va a ser más prolongada y entonces el organismo va a estar más tiempo expuesto a esto. Y otra interacción es lo que se conoce como efecto disulfirámico, efecto antabús o síndrome de acetaldehído, que tiene que ver con algunos fármacos que lo que hacen es inhibir la aldehído deshidrogenasa. Entonces eso va a llevar a la acumulación de acetaldehído y esto le va a producir a la persona una sensación bastante desagradable, donde lo característico es la rubicundez por la gran vasodilatación periférica, náuseas, vómitos, ansiedad, taquicardia, cefalea. Es una experiencia muy desagradable. En algún momento esto se lo utilizaba como una estrategia terapéutica, ¿no? Si la persona en un plan de dejar de tomar utilizaba o se le daba la propuesta de utilizar un disulfirámico y tomaba alcohol, eso le generaba una sensación tan desagradable que disminuía o intentaba disminuir la probabilidad de repetir ese consumo. Hoy en día no se lo utiliza, porque en general los pacientes deciden no tomar el disulfirámico si van a tomar una bebida alcohólica, y si son muy obedientes y cumplen con todo, probablemente cuando vayan a algún servicio de urgencia se lleven una mala experiencia por llegar con todo este cuadro habiendo incumplido esta regla de no tomar alcohol. Algunos de los fármacos que pueden producir esto, además del disulfidán, son principalmente antibióticos: el cloranfenicol, el metronidazol, el levamisol, la nitrofurantoína y la isoniazida. Entonces, en relación a los mecanismos de toxicidad, los mecanismos de daño que va a tener el alcohol, van a estar agrupados en estos 3 grupos. Por un lado es el daño asociado al acetaldehído,
que era esto que les decía hace un rato, la formación de ductos. Esto puede facilitar el desarrollo de fenómenos de autoinmunidad. Al generar estos cambios tridimensionales en las proteínas, esto puede generar una respuesta inflamatoria, que en muchos casos esto se termina expresando como una hepatitis alcohólica, ¿no? Una gran inflamación hepática que puede llegar a desencadenar una insuficiencia hepática. Después, en relación al agotamiento del NAD oxidado, que eran estos intermediarios de oxidorreducción, esto lo que va a llevar es al riesgo de poder sufrir una hipoglucemia, una intoxicación alcohólica aguda, el riesgo de la hiperlipidemia y la esteatosis hepática, la alteración de la gluconeogénesis, que es lo que lleva a la hipoglucemia, alteración en el metabolismo de los ácidos grasos que se van a acumular, la acidosis láctica y la cetoacidosis alcohólica. Y por último, el estrés oxidativo a través del desarrollo de la inducción de los citocromos. Y en relación a los daños sistémicos en los alcohólicos crónicos, algunas de las alteraciones características que vamos a encontrar es el agrandamiento parotídeo. Son pacientes que tienen un cuello ancho a expensas del crecimiento de las glándulas, que en general son glándulas que tienen su tejido acinar atrófico, o sea que es todo tejido graso. Los cirróticos suelen ser personas con poca producción de saliva. El desarrollo de gastritis, esto tiene que ver con el aumento de la secreción de gastrina. Esto es mucho más característico en las bebidas fermentadas que en las destiladas, como la cerveza y el vino. Los trastornos en la absorción, ¿no? La mala absorción, que esto tiene que ver con la atrofia vellositaria a nivel del tubo digestivo, que genera en forma directa el alcohol. El riesgo de desarrollar una pancreatitis aguda y por repetición crónica, que de alguna forma lo que se plantea en el riesgo de desarrollar pancreatitis es que el consumo abusivo de alcohol puede generar cambios en el músculo liso, que una de las repercusiones, uno de los efectos de este cambio en el músculo liso es el riesgo de la hipotensión. Y esta alteración en el músculo liso puede llegar a generar cambios en el esfínter de Oddi y que se pueda generar un episodio de hipertono cuando se activa la secreción pancreática, y esto generar la pancreatitis por activación de enzimas dentro de la glándula. Y por último, bueno, el daño a nivel hepático, que ya les había anticipado el riesgo de esteatosis. Esto tiene que ver con la acumulación, el alcohol se metaboliza a cadenas de ácidos grasos. El riesgo de hepatitis por fenómenos inflamatorios agudos, y estos daños acumulativos llevan a la cirrosis por la acumulación de cicatrices junto con la disfunción del hígado. En relación a las complicaciones cardiovasculares, el alcohol, algo de lo que va a producir es aumentar el riesgo de hipertensión arterial. Hay una curva que se produce si uno compara la cantidad de alcohol ingerida en relación a la presión arterial, y lo que se encuentra es que pequeñas cantidades de alcohol generan un leve descenso en la presión arterial, pero a medida que esas cantidades aumentan, ese descenso se revierte y lo que termina generando posteriormente es una hipertensión arterial. Por eso es que la frase célebre de Favaloro, de la recomendación de tomar una copita de alcohol para disminuir el riesgo cardiovascular, en realidad no tiene un fundamento científico basado en la evidencia para que esto pueda ser una recomendación a los pacientes, ¿no? Tomar un poco de una bebida alcohólica para disminuir el riesgo cardiovascular, sino todo lo contrario. Lo que va a generar es la hipertensión arterial y el daño arterial periférico con el riesgo de infartos agudos de miocardio, accidentes cerebrovasculares y el riesgo de desarrollar una miocardiopatía alcohólica, que un trabajo muy interesante que hicieron comparando
ecocardiográficamente personas con consumo de alcohol, lo que se encontró es que la evolución del daño miocárdico es muy similar a la evolución del daño por la hipertensión arterial. ¿Sí? Las alteraciones iniciales tienen que ver con rigidez a nivel de las cavidades, una diástole prolongada, que posteriormente a esto lo que va a llevar es al agranamiento de las cavidades con una miocardiopatía dilatada. Que algo de lo que termina proponiendo este trabajo como una hipótesis es que el factor que lleva al crecimiento del músculo tiene que ver, o probablemente pueda estar vinculado con el daño hepático, que esto lo que va a generar es la alteración en el metabolismo de los estrógenos suprarrenales, y son esos estrógenos los que van a actuar como un factor trófico del músculo cardíaco, y esto es lo que va a llevar a la miocardiopatía dilatada. Y otra de las complicaciones que se pueden encontrar en la intoxicación alcohólica aguda es el riesgo de desarrollar una arritmia. Hay algo que se conoce como corazón del fin de semana, que es la fibrilación auricular después de un atracón o un consumo importante de alcohol. En general esto tiene que ver con la pérdida de líquido y electrolitos en la intoxicación alcohólica. ¿Sí? El alcohol, los alcoholes en general son sustancias osmóticamente activas. Esos cambios en la osmolaridad lo que van a generar es la inhibición de la hormona antidiurética, y es por esto que en la intoxicación alcohólica la persona empieza a orinar con mucha frecuencia, pierde la capacidad de recuperar el agua libre, y junto con esa agua libre lo que se pierde son electrolitos. Y algo de lo que se termina como encontrando en las personas que desarrollan una fibrilación auricular es que son personas que tienen algún tipo de predisposición, algún tipo de alteración en el circuito de conducción miocárdico. O sea, no cualquier persona que se emborrache va a hacer una fibrilación auricular, pero la persona que tenga algún anómalo, puede ser que en esa intoxicación alcohólica se fibrile, y que ese sea la puerta de entrada a un estudio electrofisiológico que termine de hacer ese diagnóstico que nunca había dado una expresión clínica. Y en relación a las alteraciones neurológicas, uno de los principales trastornos que tenemos que estar atentos y buscar en los pacientes alcohólicos es el síndrome de Wernicke-Korsakoff. Es un trastorno que se produce por el déficit de vitamina B1, de tiamina, y que lo que va a generar es un cuadro agudo, reversible, que es la encefalopatía de Wernicke, que tiene esta triada característica que es la confusión. ¿Sí? Los pacientes cursan con un síndrome confusional agudo, desorientados, desatentos, alteraciones oculomotoras, que es muy común encontrar un tercer par, y ataxia, que habitualmente es una ataxia de tronco. A veces cuando uno intenta evaluar la ataxia en miembros superiores, no es tan clara, y uno le pide a la persona que camine y la persona no puede caminar derecha. En general, esta triada es difícil de encontrarla por completo porque estos síntomas son fluctuantes. Entonces, lo que se termina recomendando es que cuando uno tiene enfrente un paciente con un consumo problemático de alcohol y se encuentra alguno de estos síntomas, esto se interpreta como una encefalopatía de Wernicke y se lo trata como tal. Esta fluctuación de los síntomas tiene que ver con que la tiamina es una vitamina fundamental para el ingreso del acetil-CoA al ciclo de Krebs en la glucólisis aeróbica, y cuando hay déficit de tiamina lo que se produce es anaerobiosis, y eso genera mayor producción de ácido láctico en el sistema nervioso central, y es por eso que encontramos estas alteraciones. Y otra alteración común es el nistagmo.
Y justamente fluctúa porque fluctúa en relación a las glucemias, ¿sí? Cuando aumenta mucho la glucemia se produce más anaerobiosis y es probable que encontremos más de estos síntomas. Y entonces, a la hora de pensar en cómo reponer la tiamina en estos pacientes, que es fundamental hacerlo porque esto es lo que va a revertir el cuadro y evitar que el daño lleve al desarrollo de la enfermedad de Korsakoff, que ya es un trastorno irreversible, una demencia. Y la verdad que hay mucha discusión en la literatura de cómo y cuánto reponer tiamina, pero en forma general lo que se acepta es en una persona con un consumo problemático de alcohol que sufre un síndrome de abstinencia alcohólica que requiere internación. Lo que hacemos es, si no tiene ningún signo que nos haga sospechar la encefalopatía de Wernicke, lo que hacemos es una profilaxis con 100 miligramos cada 8 horas por 5 días. Y si la persona tiene algún síntoma, confusión o bueno, lo que charlamos hace un rato, lo que vamos a hacer es un tratamiento de la encefalopatía de Wernicke, que acá son altas dosis, 500 miligramos cada 8 horas por 5 días. Esto se recomienda dar por lo menos en 3 tomas, porque como son vitaminas hidrosolubles, lo que sucede es que si lo damos todo junto en una sola administración diaria, probablemente lo que no se utilice se elimine por orina y el paciente esté cubierto durante alguna serie de horas, pero no todo el día. Cuando los pacientes no desarrollan síntomas de abstinencia de tanta gravedad, en general lo que hacemos es una reposición del complejo B vía oral, donde ahí vamos a encontrar cantidades menores de todas las vitaminas del grupo B. Y bueno, cuando este daño se acumula y se establece, es lo que conocemos como enfermedad, psicosis, demencia de Korsakoff, que ya es un cuadro irreversible, que tiene como características, además de las fallas mnésicas, que son principalmente anterógradas, ¿sí? O sea, recuerda mucho su infancia, pero desde que desarrolla el problema en adelante ya en general no recuerda mucho, y suelen tener algo que se lo llaman fábulas de relleno, en donde cuando uno entrevista al paciente y le pregunta algo puntual, el paciente hace un relato como muy florido, muy detallado, con un montón de condimentos, y capaz al rato uno se acerca y le hace la misma pregunta y ahí te hace un relato totalmente distinto, nada que ver de lo que te había contado antes, ¿no? O sea, muchas veces estas fallas mnésicas, estos pacientes lo que hacen es rellenarlas con algún contenido. Y además algo de lo que se encuentra son déficits prefrontales en la planificación, en la inhibición, en la ejecución de tareas. Y algunas de las alteraciones que se pueden ver en la resonancia magnética, que la verdad que son poco frecuentes, a nivel de FLAIR podemos encontrar un realce, una hiperintensidad a nivel de los cuerpos mamilares en la región periacueductal, a nivel de los tálamos, a nivel del mesencéfalo y con el contraste se puede observar también en T1 un refuerzo de los cuerpos mamilares. Otro de los trastornos que podemos encontrar es la pelagra, que si bien la verdad que no es tan común como la encefalopatía de Wernicke, que dicho sea de paso, algo que también es importante en relación a la encefalopatía de Wernicke, es que hay muchos pacientes que eran exobesos, que realizaron algún tratamiento quirúrgico y que evolucionan con cuadros malabsortivos y que muchas veces, como ya no pueden utilizar la comida como una estrategia de alivio frente a la ansiedad, porque si comen en exceso vomitan, empiezan a tomar alcohol para poder frenar la ansiedad y muchos ex-obesos se vuelven alcohólicos. Estos pacientes tienen un riesgo mucho mayor de desarrollar un déficit de tiamina, una encefalopatía de Wernicke.
Pero bueno, volviendo a la penagra, este es un déficit, se produce por el déficit de la vitamina B3, la niacina, que tiene una triada característica, que es la demencia, la diarrea y la dermatitis, y justamente son estas lesiones por fotosensibilidad, que es lo más característico de la penagra. Esta imagen que vemos a la izquierda es lo que se conoce como el collar de Cajal, y son lesiones que aparecen en las zonas que están expuestas al sol. Este déficit de niacina lo que lleva es una alteración en el metabolismo del hemo y funcionaría, por decir de alguna forma, como una porfiria. Otro trastorno es la enfermedad de Marchapane-Bignami. Esto se produce por una atrofia del cuerpo calloso, hay necrosis del cuerpo calloso. Muchos de estos diagnósticos que a veces en la práctica clínica uno ve un paciente demenciado y listo, ¿no? Es difícil distinguir todas estas particularidades, tienen que ver con que muchos de estos diagnósticos son anatomopatológicos, ¿no? De pacientes alcohólicos. Entonces, bueno, hay una descripción más específica que a veces en la práctica clínica no es tan fácil de diferenciar. Lo que se puede llegar a encontrar en estudios de resonancia es el adelgazamiento del cuerpo calloso y bueno, algunas de las características que tiene este trastorno, que tiene que ver con la sustancia blanca y la conexión interhemisférica, es trastornos del estado mental, trastornos en la marcha, en el lenguaje, fallas mnésicas, y pueden llegar a desarrollar trastornos convulsivos. ¿Sí? Suelen ser pacientes adelgazados con atrofia en la masa muscular. Otro riesgo es el de poder sufrir una mielinólisis, tanto pontina como extrapontina. Esto, volviendo a lo que les decía anteriormente, tiene que ver con que el alcohol es una sustancia osmóticamente activa y no es raro encontrar hiponatremias, muchas veces asintomáticas, en los alcohólicos crónicos, y a la hora de encontrarnos a estos pacientes hay que tener mucho cuidado al reponerles el sodio, porque son más vulnerables que el resto de los pacientes a las reposiciones rápidas y pueden hacer estas lesiones que pueden llegar a traer alteraciones en la marcha, cuadriplegias, encefalopatías, paresias. En general lo que se recomienda en lo posible es que la reposición sea con soluciones isotónicas, ¿sí? Que lentamente el paciente vaya recuperando el sodio para evitar el edema de la neurona y el daño entonces de la mielina. Y por último, la demencia alcohólica, ¿sí? como capaz diagnóstico común final, que lo que va a tener como rasgo particular es la atrofia de la corteza, ¿sí? La disminución del volumen encefálico. Esto lo que va a traer es trastornos en la memoria, trastornos cognitivos, trastornos ejecutivos en la planificación, en la ejecución de tareas, y otra de las características es que los pacientes alcohólicos suelen desarrollar demencia de inicio temprano, ¿sí? Que es la demencia que se diagnostica antes de los 60 años. Esto tiene que ver, por un lado, con el consumo tipo binge, que les había comentado al principio, los atracones de alcohol, y además el daño glutamatérgico, que ya vamos a hablar un rato cuando hablamos de la abstinencia alcohólica y lo que es el fenómeno de Kimble. Bueno, y en relación a la demencia, esta primera frase, el 56% de las personas con diagnóstico de demencia de inicio temprano también tenían un trastorno del consumo de alcohol. Es un estudio que hicieron los franceses, hicieron un
un relevamiento retrospectivo de los motivos de alta a nivel nacional, y lo que encontraron es esto, ¿no? Que los que tenían el diagnóstico de demencia e inicio temprano, un 60% además tenían un diagnóstico de trastorno de consumo de alcohol. En otro estudio post-mortem de pacientes con problemas relacionados con el consumo excesivo de alcohol se observó atrofia cerebral con daño en sustancia blanca y destrucción neuronal en el 78% de las autopsias realizadas, ¿sí? El daño a nivel del encéfalo es bastante evidente a nivel anatomopatológico. Pero en contrapartida, los estudios de neuroimágenes muestran daños en estructuras corticales diencefálicas, como hablábamos hace un rato, tálamo, cerebelo, cuerpos mamilares, corteza, en solo el 10% de las personas que abusan de alcohol. Por eso es que estos diagnósticos son clínicos principalmente, y en general la expresión imagenológica lo más común es la atrofia cortical, pero no muchas más particularidades. Bueno, y en relación a los trastornos endocrinológicos y metabólicos, los pacientes cirróticos van a tener rasgos feminizantes, como ginecomastia y atrofia testicular, que es un poco esto que les hablaba en relación a la miocardiopatía dilatada y el aumento de los estrógenos suprarrenales por la cirrosis. Trastornos menstruales y atrofia mamaria en las mujeres, hiperprolactinemia, hipotiroidismo subclínico, la inhibición de la hormona antidiurética en la intoxicación aguda, el riesgo de artritis gotosa, porque justamente el acetato se va a eliminar por excreción de ácidos en los túbulos renales y va a competir con el ácido úrico, y esto puede llegar a favorecer la acumulación y el desarrollo de una crisis gotosa. Y anemia megaloblástica como expresión de los fenómenos malabsortivos. Y en relación a cómo poder hacer un diagnóstico o cómo poder evaluar si la persona que tenemos enfrente tiene un consumo problemático de alcohol, hay dos scores que me parecen son los más recomendados, no es que me parece a mí el que más me gusta es el CAGE, que es este que les voy a contar primero, que son 4 preguntas simples que se pueden hacer en la entrevista, no implica un test de autollenado del paciente, y que en vez de medir la cantidad de alcohol que toma, que en general es muy difícil de medirla, lo que termina evaluando es el vínculo que tiene la persona con la bebida. Las 4 preguntas, cada una de las letras es la inicial de alguna de las preguntas. La primera es si alguna vez pensó que tenía que tomar menos. La otra pregunta es si alguna vez alguien lo criticó por cómo tomaba alcohol, si alguna vez se sintió culpable por tomar alcohol, y si alguna vez necesitó tomar alcohol a la mañana al despertarse para poder arrancar con las actividades del día. ¿Sí? Con 2 preguntas positivas podemos sospechar un consumo problemático de alcohol, y 4 respuestas positivas tiene alta especificidad para el diagnóstico de una dependencia alcohólica. Y por otro lado lo que tenemos es el audit, que sí es un test de autollenado, son 10 preguntas, son preguntas similares a las anteriores, un poco más desarrolladas, que le otorgan un puntaje en relación a la frecuencia que sucede cada una de estas preguntas. Esto se le entrega al paciente, lo puede completar en la sala de espera, y lo que tiene de interesante el audit, a diferencia del CAGE, es que en relación al puntaje te orienta a qué tipo de tratamiento recomendarle al paciente. Con 8 a 15 puntos, lo que uno le puede recomendar es un consejo para que tome menos, ¿sí? Algo en el consultorio. Cuando la puntuación es mayor, 16 a 19 puntos,
ahí lo que se recomienda es algún abordaje terapéutico, poder derivarlo a algún espacio psicológico o a algún grupo de alcohólicos anónimos. Y ya cuando el puntaje es mayor de 20, lo que se recomienda es la derivación a un equipo especializado para tener un tratamiento integral e interdisciplinario. Bueno, y ahora sí vamos a arrancar con lo que es la intoxicación alcohólica aguda, que como ya Julio les había contado la semana anterior, es una de las causas, y particularmente la principal causa de síndrome sedativo hipnótico en la urgencia. ¿Sí? Recuerden que esto se produce por sustancias que son sedativas, o sea que limitan la excitabilidad, que cuando pensamos en el alcohol es el bloqueo de la excitabilidad glutamatérgica por los receptores NMDA, y sustancias hipnóticas, o sea que inducen el sueño, como la permeabilización del cloro con la hiperpolarización celular. Bien, ¿y qué vamos a encontrar como cuadro clínico de un paciente con una intoxicación alcohólica aguda? Taquicardia, hipotensión, hipotermia, hipoventilación, vómitos, disartria, nistagmo, incoordinación motora, ¿no? Ataxia, y la alteración del sensorio, que puede ir desde la obnubilación hasta el coma. Y esa foto la puse porque en general los pacientes alcohólicos crónicos que tienen un gran desarrollo de su sistema metabólico suelen producir mayor cantidad de acetaldehído, y eso les suele otorgar esa rubicundez facial tan característica y ese olor tan particular que tiene a fermentación el paciente que está alcoholizado, que es un alcohólico crónico, ¿no? Porque tal vez un paciente joven que tuvo una de sus primeras salidas, en general cuando, no sé si tuvieron la suerte de tener algún coma alcohólico de algún adolescente que arrancaba su primer día del último año del colegio, el UPD, o ya a partir de septiembre que empiezan las fiestas de egresados, y estos chicos no vienen rubicundos, están pálidos, ¿sí? Por esa gran hipotensión. Y esta diapo se la traigo para que ustedes la puedan ver más tranquilos. Total, yo la clase se las voy a compartir, que lo que hace es relacionar qué clínica vamos a encontrar en relación a la concentración de alcohol en sangre. Esto la verdad que tiene un uso bastante limitado porque como les había dicho antes, el alcohol produce tolerancia. Entonces, cuando una persona desarrolla tolerancia, ya no va a tener esta misma secuencia de síntomas como sucede en alguien que no está acostumbrado a tomar. Pero sí me parece interesante esta secuencia de imágenes iniciales, porque, como les decía anteriormente, el alcohol es una sustancia sedativa, pero que inicialmente esa sedación, esa inhibición es sobre centros inhibitorios, y por eso es que el alcohol lo que produce es la desinhibición, y pareciera como si generara como una exaltación. Pero a medida que se profundiza ese deterioro, que es rostro caudal en las estructuras encefálicas, lo que va a ir generando es la ataxia, el deterioro del sensorio hasta el coma. Y algo de lo que sí es interesante tener capaz alguna referencia de qué podemos encontrar en relación a la concentración alcohólica es algo que a veces nos ayuda a predecir el riesgo de un síndrome de abstinencia alcohólica cuando nos encontramos, y digo, tal vez la imagen más clara es este paciente que está en situación de calle, que toma todos los días, que llega a la guardia, y si tal vez tienen la suerte de poder pedirles una alcoholemia, reciben una alcoholemia de 300 miligramos. Y el paciente entró caminando, medio tambaleándose, pero uno le hablaba y el paciente respondía. Y en una persona que no tiene tolerancia, con 300 miligramos de alcohol en sangre por decilitro, está en coma. ¿Sí? Así que esto nos marca la gran tolerancia. Probablemente si esa persona se queda varias horas en la guardia,
va a empezar a desarrollar un síndrome de abstinencia. Pero bueno, sin adelantarnos, volvemos a la intoxicación alcohólica aguda y algunas de las complicaciones que vamos a encontrar es el riesgo de neumonías aspirativas. Son pacientes que deterioran el sensorio, que en la posición en la que se quedan dormidos se quedan, además como el alcohol produce náuseas y vómitos con deterioro del sensorio probablemente lleve a una neumonía aspirativa. Por eso es fundamental recordar la posición de seguridad, el decúbito lateral, preferentemente izquierdo, para que la cámara gástrica no quede en el hemiabdomen superior y eso facilita el reflujo. La hipotermia, esto tiene que ver con la gran vasodilatación periférica y algo también me llamaba mucho la atención era esta idea de las personas que sufren congelamiento, que se les da una bebida alcohólica. Y yo decía, ¿cómo puede ser posible si justamente el riesgo de producir hipotermia, pero como tiene este efecto vasodilatador, puede muchas veces ayudar a bajar la hipertensión pulmonar de la persona que está sufriendo de congelación? Y lo que sí hay que tener en cuenta, y también está esta idea cultural de uy, está borracho, mojalo para que no se duerma, porque si se duerme puede pasar algo malo. Muchas veces los pacientes llegan a la guardia empapados y el agua es un conductor térmico buenísimo y lo que va a llevar a los pacientes es a que esa hipotermia se profundice mucho más. Por eso si tenemos un paciente en coma o con deterioro del sensorio por alcohol que está mojado, es mejor sacarle la ropa y cubrirlo con un camisolín que dejarle la ropa húmeda. El riesgo de hipoglucemias que les decía anteriormente, y con esto no me quiero poner muy técnico, pero el piruvato, que es el principal sustrato para la gluconeogénesis, que es lo que nos va a permitirle al hígado poder mantener una concentración de una glucemia adecuada cuando no hubo una ingesta adecuada o cuando el glucógeno de sus reservas está agotado. En el paciente que se encuentra en una intoxicación alcohólica, lo que va a pasar con el piruvato es que como hay acumulación del NAD reducido, el piruvato se va a desviar a la producción de lactato para poder oxidar el NAD y seguir metabolizando el alcohol. Por eso es que en la intoxicación alcohólica aguda hay riesgo de desarrollar hipoglucemia. Y además convulsiones, ¿sí? Que como les decía anteriormente, es una sustancia que produce sedación, que bloquea la excitación, debería ser un anticonvulsivante, así que en general cuando tenemos pacientes con convulsiones en el contexto de una intoxicación alcohólica aguda, hay que descartar que no sean por hipoglucemia. Bueno, las arritmias que ya les comenté, y por último los traumatismos, son personas que además de estar atáxicas y poder caerse y golpearse, muchas veces hay algunas personas que al desinhibirse empiezan a pelearse con todo el mundo, ¿sí? O sea que es bastante común el traumatismo encefalocraneano en la intoxicación alcohólica aguda. Habitualmente uno utiliza el score de Glasgow para poder evaluar la gravedad de un cerebro agudo, en realidad un traumatismo de cráneo, pero cuando tenemos una persona alcoholizada, el score de Glasgow no termina de reflejar adecuadamente el riesgo. Por eso es que cuando tenemos un TEC en el contexto de una intoxicación alcohólica, se lo considera potencialmente grave. Y es por eso que cuando sospechamos que la persona que está alcoholizada con deterioro del sensorio pudo haber sufrido un golpe en la cabeza, tenemos que hacerle una tomografía para descartar que no haya un sangrado o una fractura. Bien, y en relación al laboratorio, en general, bueno, a la izquierda lo que les puse fue lo que uno suele pedir en el laboratorio de una intoxicación alcohólica aguda, un hemograma. El coagulograma en realidad no sería necesario, salvo que sospechemos que es un alcohólico crónico y que pueda tener insuficiencia hepática, y entonces para poder evaluarlo el coagulograma nos va a servir. Glucemia, función renal, el hepatograma.
La CPK es si sospechamos que pudo haberse golpeado o peleado para evaluar la ratomiólisis del traumatismo. La alcoholemia, que es lo que nos va a dar el diagnóstico, ¿sí? La verdad que me genera mucha bronca estar en un lugar donde se puede medir alcoholemia y encontrar en la historia clínica que el paciente está internado por intoxicación alcohólica porque tiene aliento etílico. La verdad que en el mismo tubo de química se procesa la alcoholemia y nos despeja la duda y nos da una idea de cuánto va a tardar también en despertarse. Y por último el ionograma. Y a la derecha lo que les dejo son algunos marcadores que se pueden utilizar en el consumo crónico. La gamma GT es un marcador de consumo activo, pesado. Esto tiene que ver con que esta producción de triglicéridos a nivel hepático, cuando hay un consumo muy abundante, lo que termina generando es la valorización del hepatocito y con esto la liberación de la gamma GT, que funciona como un marcador de consumo pesado. El aumento de los triglicéridos, el aumento del volumen corpuscular medio, del ácido úrico y por último los pacientes alcohólicos crónicos son hipomagnesémicos. ¿Y qué tenemos que pensar a la hora de tratar a un paciente intoxicado en la guardia con deterioro del sensorio? Que no haya alguna otra causa de deterioro del sensorio, tal vez que el paciente esté hipoxémico porque se broncoaspiró o porque está muy sedado y tiene un abdomen muy grande y termina interfiriendo en su mecánica respiratoria. Tal vez elevándole la cabecera o suplementándolo con oxígeno podemos aliviar esto. Que no esté haciendo una hipoglucemia, reponerle con dextrosa, o que no esté desarrollando una encefalopatía de Wernicke y entonces tratarlo con tiamina. Además de esto, los pacientes que ingresan combativos, agresivos, violentos, tienen que ser contenidos física y químicamente y para esto vamos a utilizar aloperidol, salvo que sospechemos que haya consumido otra sustancia. Si sospechamos que tal vez pudo haber consumido cocaína o alguna sustancia que sea proconvulsivante, ahí probablemente utilicemos un lorazepam para sedarlo con el riesgo de tener después que monitorizarlo y controlarlo un poco más de cerca. Pero si sabemos que es solamente alcohol, el aloperidol va a inhibir psicomotrizmente al paciente sin producir miorelajación ni sedación. Tenemos que hidratarlos, reponerles electrolitos. El alcohol produce deshidratación por la poliuria. Vamos a suplementarlo con vitaminas si sospechamos que tiene un consumo crónico, todo el complejo B, y además le vamos a dar un protector gástrico, un antiemético, y los pacientes que tienen alcoholemias mayores a los 500 miligramos decilitro, lo que se intenta es hacer un tratamiento hemodialítico para evitar el daño por la acidosis metabólica que va a tener este paciente. Bien. Y ahora pasamos a lo que es el síndrome de abstinencia alcohólica, que el DSM lo define con los siguientes criterios diagnósticos. Por un lado, tiene que producirse la interrupción o al menos disminución de un consumo prolongado de alcohol y en grandes cantidades. Así que esto es clave, ¿sí? Y muchas veces me gusta acá poder diferenciarlo de lo que es el craving, que hablábamos la semana anterior, que es este deseo irresistible de querer consumir, que en una persona que aprendió a utilizar alcohol para poder aliviar o disociarse de determinadas situaciones que le traen malestar, cuando se encuentra frente a esas situaciones, su cerebro, a partir de su sistema mesolímbico, lo que le gatilla es la conducta de búsqueda. Anda a tomar alcohol, que eso te va a calmar. Y eso puede llegar a producirle a la persona un nerviosismo tan grande y una excitación tan grande que en general lo que te dice es: tengo abstinencia alcohólica, necesito que me des algo porque no puedo más de la abstinencia.
Y la abstinencia, como les decía recién, es un fenómeno temporal autolimitado que aparece al interrumpir el consumo. Y pasado una semana o 2 semanas se termina. Y a partir de ahí, esos episodios que la persona llama abstinencia son episodios de craving, es deseo de consumo, que muchas veces es muy desregulado y el paciente se pone muy loco. Además entonces de la interrupción del consumo sostenido y pesado, vamos a buscar algunos de los siguientes signos y síntomas que pueden aparecer desde las horas a los días de esa disminución e interrupción, que son la hiperactividad autonómica, taquicardia, sudoración, temblor distal, que esto es lo más característico, náuseas, vómitos, insomnio, ansiedad, agitación psicomotora, alucinaciones o alteraciones sensoperceptivas que pueden ser visuales, táctiles o auditivas, y hasta episodios convulsivos, ¿no? Que el paciente debute su abstinencia con una convulsión. Estos síntomas tienen que provocar un malestar significativo, un deterioro de la función de la persona y no se explica por otra causa. El síndrome de abstinencia se produce por las modificaciones en los circuitos neurobiológicos, por el estímulo continuo o la inhibición continua, donde lo que vamos a encontrar es el down regulation de los receptores GABA, el up regulation de los receptores de glutamato, que esto es lo que va a generar la excitabilidad, que como están aumentados e inhibidos por el alcohol no pasa nada, pero cuando baja la cantidad de alcohol se desinhiben y generan este nerviosismo, esta excitabilidad. Además, la disminución de dopamina por la interrupción del consumo puede generar la liberación de noradrenalina desde el locus coeruleus, que muchas veces esto participa en lo que vamos a hablar después como refractariedad al tratamiento con las benzodiazepinas, donde no lo podemos sedar con benzodiazepinas y tenemos que pensar en utilizar otros fármacos. Y por último, los episodios repetidos de abstinencia de alcohol van a producir cambios permanentes en los circuitos de neurotransmisión, que a esto se lo conoce como fenómeno de Kindling, o en realidad se lo relaciona con el fenómeno de Kindling. El fenómeno de Kindling es un modelo para el desarrollo de convulsiones, que lo que propone es que si a una persona se la expone a un estímulo en el sistema nervioso central, que puede ser eléctrico o químico, y que tenga una intensidad menor que la que se necesita para desencadenar una convulsión, y se aplica de forma intermitente, pasado un tiempo ese estímulo por sí solo va a desarrollar una convulsión. Esto tiene que ver con el cambio de ciertos canales de calcio voltaje dependientes que producen este fenómeno, que se conoce como un mecanismo de sensibilización a largo plazo. Y cuando pensamos esto y lo comparamos con un paciente alcohólico, lo que nos encontramos es que esta excitabilidad, este estímulo neurológico intermitente, es la desinhibición de los receptores NMDA de glutamato, que en una persona alcohólica muchas veces lo que sucede es que tiene intermitencias entre consumo, abstinencia, vuelve a recaer y consume, hace una nueva abstinencia, vuelve a recaer, vuelve a hacer una abstinencia, y pasado un lapso de tiempo lo que nos encontramos es que esta persona cada vez que hace una abstinencia tiene convulsiones, y que probablemente esta persona, además de tener convulsiones, desarrolle un delirium tremens. Para evaluar el cuadro clínico de una abstinencia alcohólica, habitualmente utilizamos este score, que es el score de Seward, que lo que hace es evaluar 10 grupos de síntomas a los que le pone un puntaje de 0 si está ausente o 7 si está en su máxima expresión, y a la vez da una orientación para poder poner puntajes intermedios. Lo que va a evaluar es la orientación y las funciones superiores, las náuseas y los vómitos, la cefalea, las alteraciones sensoperceptivas, tanto táctiles, visuales como auditivas, el temblor,
la sudoración, la agitación y la ansiedad. Con el score de Siward lo que podemos utilizar o lo que recuperamos como información son dos datos importantes en una persona que está virgen de tratamiento, o sea que no está recibiendo benzodiazepinas. Lo que podemos hacer con el score de Siward es evaluar la gravedad de ese síndrome de abstinencia. Si suma 8 puntos es una abstinencia leve, hasta 20 puntos es moderada, más de 20 puntos es una abstinencia grave. Y una vez que empezamos a medicarlo, que el tratamiento de elección son las benzodiazepinas, una vez que ya tiene benzodiazepinas no nos sirve para evaluar la gravedad, pero cada vez que lo utilizamos, si suma más de 7 puntos, tenemos que aumentar la dosis de benzodiazepina. En general podemos utilizar cualquier benzodiazepina, en lo posible que no sean de vida media o ultracorta como el midazolam. Y si podemos elegir, el lorazepam es una benzodiazepina que no tiene metabolitos activos que se puedan acumular, que tiene un paso de conjugación con glucurónido, o sea que no le exige al hígado fenómenos de oxidorreducción o hidroxilación. Ella es la benzodiazepina que menor metabolismo hepático tiene, y pensando que el paciente tenga cierto daño de su hígado, solemos preferir utilizar lorazepam. Y cuando pensamos en la abstinencia alcohólica, el delirium tremens es la forma de presentación de mayor gravedad. Puede llevar a la mortalidad del paciente entre un 10 y un 15% si no recibe tratamiento. Esto tiene que ver con la gravedad del delirium, del síndrome confusional agudo, de la desorientación del paciente, de la interrupción de su juicio. En general, el síndrome de abstinencia alcohólica, como les decía hace un rato, puede iniciar a las pocas horas o a los días, pero en general entre el segundo y el cuarto día suele llegar a su máxima expresión sintomática. ¿Sí? O sea, al principio los síntomas van aumentando y entre el segundo y el cuarto llegan a su pico sintomático cuando el paciente va a desarrollar un delirium tremens, en general en este momento en donde desarrolla el síndrome confusional. Porque muchas veces uno piensa que el delirium tremens se define por las alucinaciones, y no es la alucinación lo que define el delirium tremens. Es cierto que un paciente con delirium tremens tiene mayor probabilidad de poder tener alucinaciones, que suelen ser visuales, que pueden ser zoopsias de insectos, pero lo que define el delirium tremens es el síndrome confusional. Eso es lo que le da la gravedad, que el paciente está confuso, desorientado, ¿sí? Es lo que dice el nombre, es un paciente confuso que tiembla. Eso es un delirium tremens. En general, cuando el paciente desarrolla una abstinencia que no es tan grave, luego de hacer ese pico sintomático, los síntomas empiezan a disminuir hasta que cercano a la semana terminan de desaparecer, ¿no? Que es el tiempo que uno habla de la desintoxicación del paciente. Cursa su síndrome de abstinencia. Cuando el paciente desarrolla un delirium tremens, puede estar 2 semanas en delirium, que la verdad que es un montón de tiempo en una persona que probablemente esté contenida a la cama porque no comprende qué le sucede, porque continuamente se quiere ir y porque al tener su juicio suspendido tiene peligro de que en la calle le pueda pasar cualquier cosa. En general, cuando desarrollan un delirium tremens, los síntomas son los mismos, sacando el delirium, que es lo que lo define, pero con mayor intensidad que una abstinencia común, y justamente es este delirium que se va a caracterizar por la desatención, las fallas amnésicas, el deterioro cognitivo, y bueno, el déficit de la memoria, que ya les había dicho. Y algo que suele suceder mucho es que los pacientes cirróticos o los pacientes que, como les decía hace un rato, que pueden desarrollar una demencia de inicio temprano, pueden desarrollar un cuadro confusional agudo, y muchas veces
se genera la confusión de cierta persona confusa que capaz tiene una encefalopatía hepática y está con flapping y asterixis, y entonces uno dice, pero ¿es una abstinencia alcohólica, es un delirium tremens o es un síndrome confusional agudo de otra causa clínica? Realmente es difícil de hacer esta distinción, pero algo que muchas veces ayuda a orientar y separar de alguna forma las aguas es que un paciente con delirium tremens suele tener una resistencia a las benzodiazepinas que es muy grande, y después de pasarle una ampolla de 4 miligramos de lorazepam, una segunda o tercera ampolla de lorazepam, el paciente no se termina de dormir. Y en general un paciente con una encefalopatía hepática o un cuadro confusional con hiperactividad, uno le da una benzodiazepina y lo que termina pasando es que el paciente se seda excesivamente y a veces hasta está dormido por 3 días. ¿Sí? Esas son extremadamente sensibles y ese confusional pasa de hiperactivo a hipoactivo. En relación a las alucinaciones que les decía anteriormente, un 25% de los pacientes pueden desarrollarlas. En el delirium tremens son más comunes las zoopsias. En general, como es un cuadro encefalopático, suelen ser alucinaciones más del tipo visuales o táctiles, ¿sí? Como parestesias que sienten en el cuerpo, que se rascan, que le pican, a diferencia de las alucinaciones psicóticas que habitualmente son más bien auditivas, ¿sí? Igual podemos encontrarnos con un paciente psicótico que tiene su síntoma alucinatorio controlado y que cuando empieza con su abstinencia alcohólica, esa voz se descontrola. Y en relación a las convulsiones, el 10% de las abstinencias pueden iniciar con convulsiones, pero 1/3 de los delirium tremens debutan con una convulsión, ¿sí? Por eso es que es un predictor de gravedad la convulsión al inicio. Siempre que tengamos convulsiones de causa tóxica, el tratamiento de elección son fármacos que actúen sobre los circuitos GABA, benzodiazepinas, barbitúricos, pero nunca tenemos que darle anticonvulsivantes que actúen a través de la interacción con canales iónicos, porque muchas veces esto va a potenciar la toxicidad de lo que le está pasando a la persona. Y como predictores de gravedad podemos utilizar, por un lado el fenómeno de Kindling, ¿sí? Entendiendo que va a haber un deterioro acumulativo. Pensando en el fenómeno de Kindling, lo que vamos a pensar es que las abstinencias van a ser iguales o peores que las que ya tuvo. Así que si cuando entrevistamos al paciente, el paciente nos cuenta que ya tuvo convulsiones en abstinencias previas o tuvo abstinencias graves con alucinaciones o hasta conoce el término de delirium tremens, esto lo que nos anticipa es que esta abstinencia que va a hacer ahora probablemente sea igual de grave que las que ya tuvo en el pasado. Por otro lado, lo que les decía anteriormente, que inicien su abstinencia con convulsiones. El paciente llega por una convulsión, porque en general la secuencia es esa, está en la calle convulsiva, lo levanta el SAME, llega a algún centro asistencial y luego de que se le pasa el posictal, el paciente está sudoroso y empieza a temblar y está ansioso, ¿no? Debuta su abstinencia con una convulsión. Ese es un predictor de gravedad. Y por último, en ese artículo que les dejo abajo, lo que se describe es como marcadores bioquímicos al ingreso, al inicio de su abstinencia, si el paciente presenta hipocalemia o plaquetopenia en forma aislada, esos son predictores de gravedad y esa persona tiene mayor riesgo de desarrollar una abstinencia grave. Y a la hora de pensar cómo medicar y tratar a un paciente en abstinencia, ya les había anticipado las benzodiazepinas, si podíamos elegir el lorazepam,
Y de alguna forma, para esquematizarlo esto, si nos encontramos con un paciente que no tiene antecedentes de convulsiones de abstinencias graves ni de delirium tremens, que no tuvo convulsiones por abstinencia, que no tiene trastornos médicos que puedan llegar a descompensarse por la excitabilidad de la abstinencia, ni psiquiátricos comórbidos, y cuando lo evaluamos tiene un puntaje de Siward bajo. Este es un paciente candidato para hacer un tratamiento ambulatorio sin duda, y lo que vamos a utilizar es un lorazepam bioral que, dependiendo de las actividades que haga el paciente y de los síntomas que encontremos, podríamos usar desde un lorazepam a la noche para evitar el insomnio, para que pueda descansar bien, o una persona que tiene síntomas desde la mañana, pensar en utilizarlo cada 8 horas para lograr sostener una meseta continua de lorazepam, ¿sí? Relacionado a la vida media de eliminación. Ya cuando el paciente tiene un puntaje mayor del Siward, la abstinencia es moderada, probablemente lo que querramos hacer es internarlo para que curse su abstinencia, y para eso vamos a utilizar lorazepam en forma endovenosa, que tiene una biodisponibilidad mucho mejor. Y cuando el paciente tiene un cuadro de abstinencia grave, lo que vamos a utilizar es una infusión continua de lorazepam. En general esto lo armamos como una bomba de infusión, donde utilizamos 16 miligramos en 250 mililitros y se lo iniciamos para que pasen en 24 horas, ¿no? A 11 mililitros hora, y en relación a los síntomas vamos aumentando la velocidad de infusión, pudiendo hasta duplicarla y mucho más. Esto tiene que ver con que al hacer una infusión continua lo que evitamos es el fenómeno de picos y valles de la medicación. Entonces, en general, un paciente que tiene tendencia a la excitabilidad, cuando nosotros queremos controlar la excitabilidad de alguien excitado, en general necesitamos más medicación que para mantener a un paciente excitable que está tranquilo. Entonces, justamente la infusión continua nos va a habilitar esto. Y cuando entonces estamos, el objetivo del tratamiento farmacológico de la abstinencia alcohólica es controlar los síntomas de abstinencia. Cuando tenemos una persona con una abstinencia grave o con un delirium, que estamos utilizando una bomba de infusión continua, en este caso el objetivo del tratamiento es lograr que el paciente esté sedado, que esté respirando espontáneamente, que esté alertable al llamado, que no haya que sacudirlo para que se despierte, sino uno se acerca, lo llama por el nombre, el paciente abre los ojos y nos responde y podemos tener una conversación. Perdón, una pregunta. Sí. Rescate, en el caso que yo lo tenga con esa infusión a 24 horas y me haga algunos episodios de excitación, ¿conviene hacerle algún rescate? Sí, sin duda. O sea, si el paciente está con un nivel de excitación que se está queriendo tirar de la cama, probablemente quieras pasarle un bolo, una ampolla de 4 miligramos de lorazepam. Cuando vos estás titulando la medicación, en general, uno lo que intenta hacer es poner una dosis de medicación, evaluarlo a la hora, a ver si controló los síntomas o no. Si controló los síntomas, nos quedamos ahí. Si no lo controló, seguimos aumentando la velocidad de infusión hasta lograr que el paciente se cede. Una vez que logramos que el paciente esté tranquilo, seguimos controlándolo a ver si se sobreimpregnó y capaz necesitamos bajarle un poco la medicación. En general, pensando un poco en esta secuencia de aparición y desaparición de síntomas, hasta en los primeros 4 días nosotros solemos aumentar la medicación pero nunca bajarla, porque como está en la curva de ascenso sintomático, es raro pensar en bajar medicación. Y ya después del 4º o 5º día sí solemos empezar a retirar la medicación para poder tener la menor dosis posible
poder rotar eso a vía oral y pensar después externarlo. Gracias. Cuando el paciente desarrolla un síndrome confusional o tiene algún tipo de alteración sensoperceptiva, además de las benzodiazepinas, lo que le vamos a dar son antipsicóticos y en general en la etapa aguda de la abstinencia lo que solemos utilizar es el haloperidol, que puede ser que una vez que el paciente esté en mejoría pensemos en rotarle a otro antipsicótico atípico, más moderno, que tenga un menor perfil de efectos adversos. Y cuando los pacientes nos encontramos que son refractarios a las benzodiazepinas, le ponemos la bomba de infusión y la aumentamos y ya estamos capaz a más de 50 miligramos de lorazepam al día. Hemos llegado a tener pacientes con más de 100 miligramos de lorazepam endovenoso al día, y el paciente no es que está intubado en ARM, sino que está medio forcejeándole a las sábanas, luchando entre despierto y dormido, balbuceando, ¿sí? Estos pacientes lo que hacemos es les damos simpaticolíticos para disminuir la descarga de noradrenalina que les había contado al inicio. Y para eso utilizamos agonistas alfa-2, que son presinápticos. Y podemos utilizar tanto clonidina como dexmedetomidina. Para esto sí hay que tener en cuenta que tienen un gran riesgo de poder hipotensarse o bradicardizarse, por eso que para utilizar este tipo de fármacos los pacientes tienen que estar monitorizados, si es que no estaban ya monitorizados por la bomba de infusión. Y obviamente, además de las benzodiazepinas, los psicofármacos, tenemos que hidratar al paciente. Es un paciente que está excitado, que está simpático mimético, que está perdiendo agua y energía, así que le vamos a dar una hidratación con la reposición de vitaminas, todo el complejo B, además de la tiamina, potasio y magnesio. Le solemos dar ácido fólico, bueno, y la tiamina que les había dicho hace un rato. Y una vez que el paciente cursa, termina su etapa de desintoxicación y ya sus síntomas de abstinencia se controlaron, lo que se considera que inicia la etapa de deshabituación. Esta ya es una parte una etapa mucho más larga, que implica el aprendizaje de que la persona pueda controlar su craving y pueda adquirir habilidades que le ayuden a regular su malestar de una forma más efectiva. Y en esta etapa, donde la psicoterapia sin duda es la clave, lo que podemos utilizar como apoyo farmacológico es la naltrexona, que, como también les adelanté, es un antagonista de los receptores opioides, y justamente lo que va a hacer es bloquear el efecto reforzador que produce el alcohol. Cuando una persona que logró la abstención, que terminó su abstinencia y que está tomando naltrexona, recae en el consumo de alcohol, tiene más probabilidades de que ese consumo sea acotado, ¿sí? que resiste, que se equivocó. En general lo que pasa es, al no tener refuerzo, la persona lo único que experimenta es el malestar del cuadro sedativo, la disartria, la ataxia, las náuseas. En general se sienten mal rápidamente o incómodos y dejan de tomar. Algunos pacientes hasta consideran que la naltrexona funciona como un fenómeno aversivo, pero no es aversivo, porque no es que genera el desarrollo de un cuadro distinto, sino que es la misma intoxicación alcohólica, pero sin lo rico que tiene el alcohol en esa persona, ¿no? Sin ese placer. O sea que lo que hace es prevenir la recaída pesada. Lo que se suele recomendar es, hay distintas formas de aplicarla. La naltrexona es un fármaco bastante costoso, así que a veces eso limita el uso. Las dosis que se recomiendan son de 25 a 50 miligramos día. Como tiene una vida media larga, se puede utilizar en forma trisemanal, y hay algunos pacientes que hasta la usan
para tomarla el día que van a salir a alguna fiesta, y si llegan a tener algún consumo, evitar que lo que suele pasar cuando no la toman, que cuando el paciente alcohólico recae, se toma hasta el agua de los floreros y en general hasta que no toca a fondo no vuelve al consultorio, ¿no? Esto evita eso y de alguna forma habilita utilizar esa recaída como una oportunidad de seguir aprendiendo en su tratamiento. Lo que sí hay que tener en cuenta es que la naltrexona puede producir hepatotoxicidad, así que es recomendable pedir un hepatograma entre la semana y los 15 días de haber iniciado la medicación y repetirlo al mes o los 2 meses. Y después otros fármacos que se utilizan para la deshabituación, y estos particularmente tienen cierta evidencia para disminuir el craving, para disminuir el deseo irrefrenable de querer consumir. Les voy a mencionar 2, el topiramato y el gabapentin. Ambos son anticonvulsivantes, de alguna forma disminuyen algo de la repetitividad del pensamiento, de la compulsión del pensamiento. Tienen un poco de evidencia en comparación con otros fármacos, ¿sí? En realidad, y la realidad es que no existe la pastilla que le saca a la persona las ganas de tomar, pero puede ser útil en el complemento de un tratamiento. El topiramato lo que hace es bloquear los canales de sodio, va a potenciar el efecto GABA, bloquea el receptor de glutamato AMPA, inhibe la anhidrasa carbónica, por eso es que puede producir acidosis metabólica por la pérdida de bicarbonato en orina. Y las dosis que se recomiendan son de 300 miligramos día, pero que hay que dárselo lentamente. En general se arranca con 50 miligramos y se va titulando semanal o quincenalmente hasta llegar a la dosis de 300 miligramos, si es que no presentó algún efecto adverso como algún tipo de parestesia o puede llegar a producir alguna falla amnésica, pero bueno, no es común de encontrar. Y el otro es el gabapentin, que también es otro fármaco GABAérgico, que las dosis también son de 300 miligramos, pero 2 veces al día. También se lo titula lentamente y puede funcionar o puede servir como complemento del tratamiento. Y cuando tenemos, para ir cerrando, un paciente internado por un síndrome de abstinencia, lo que vamos a ir haciendo es evaluando con el score de Sigwart la posibilidad de descender la medicación luego del 4º día de abstinencia. Vamos a intentar poder rotarle la medicación a alguna benzodiazepina de vida media más larga, como puede ser un clonazepam, y una vez que termine su desintoxicación, evaluar cuál es el mejor tratamiento para continuar la deshabituación, si el consultorio, el hospital de día o una internación prolongada en una comunidad terapéutica. Bueno, eso es todo. Gracias por la atención.